Amén. Dios bendiga una vez más a todos nuestros hermanos y amigos que están ubicándose para recibir esta transmisión en vivo desde la ciudad de Lima, Perú, ¿no? Estamos aquí en el cono norte. Le llamamos el cono norte una división de la ciudad de Lima, la parte norte de nuestra capital. En esta noche para tratar de compartir con ustedes, ¿no? Un tema que necesitamos que reconocerlo en el conocimiento de la palabra de Dios. Es muy importante, creo yo, por ello lo invito a compartir conmigo, porque el propósito, el objetivo es estudiar la palabra de Dios, es evaluar la palabra de Dios, es escudriñar, es buscar, es investigar. Usted es el que tomará la decisión, ¿no? Por eso lo invito, y si usted tiene la posibilidad de compartir con alguien allí en la casa, en la familia, en el trabajo, en el lugar que usted esté, y usted encuentra que esto es importante para el conocimiento y el crecimiento y la edificación de su vida espiritual, pues bienvenido y que Dios lo bendiga. Vamos a comenzar, ¿qué le parece? Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo antes de comenzar quiero recordar, y a mí me encanta este verso, que está en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, y Jesucristo nos invita, ¿no? Nos invita, nos ordena que escudriñemos las Escrituras. Capítulo 5, verso 39 del Evangelio según San Juan, nos dice que escudriñemos la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dijo Jesús. ¿Qué cosa pues es escudriñar? Escudriñar es estudiar, es evaluar, es investigar, es buscar, es estudiar la palabra de Dios. Y eso es lo que pretendemos, vuelvo a repetir, ¿no? Pretendemos estudiarla en este tiempo que vamos a tener, en el que lo invitamos cordialmente para que usted nos acompañe, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué le parece? Vamos a comenzar con el verso que tenemos de introducción, que está en Mateo, capítulo 8, verso 23 y 27. Se trata de escudriñar este tema, ¿no? Que es el tema que nos lleva al estudio, ¿no? Con respecto a la obediencia, ¿no? La naturaleza de la obediencia dentro de las Escrituras, para el cristiano, por supuesto, ¿no? Entonces, Mateo capítulo 8, verso 23 hasta el 27 nos dice lo siguiente. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Los discípulos siguieron a Jesús al subir Jesús a la barca. De repente se levantó, dice, ¿no?, en el lago una tormenta tan fuerte que las olas, ¿no?, inundaban la barca. Y Jesús estaba dormido, estaba durmiendo. Los discípulos fueron a despertarlo, y la expresión del Señor gritándole, ¿no?, diciéndole: sálvanos que nos vamos a ahogar. Jesús se levantó y expresó con estas palabras: hombres de poca fe. Así contestó Jesús: ¿por qué tienen tanto temor? Entonces él se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. El verso 27 de lo que estamos leyendo en Mateo capítulo 8, dice que los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este, ¿no?, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Este es el verso central para explicar sobre la obediencia, el tema de la obediencia en su naturaleza. El objetivo es
¿no? Hacer un análisis. Por eso hemos tomado este último y vamos a recalcar. Queremos tocar el último verso que dice que los discípulos se sorprendieron, ¿no?, al ver la autoridad de Jesús en una forma sobrenatural, ordenando a las olas del mar, al viento que se calmara, ¿no? Y esto sucedió de tal manera que los discípulos se quedaron asombrados. Entonces, en razón a este verso, vamos a hacer un análisis bíblico. Vamos a tomar una forma, digamos, de derivar la palabra obediencia o el tema de la obediencia bajo un contexto tal vez diferente. O sea, quiere decir que vamos a enfocar el tema de la obediencia examinando la expresión. Vamos a tomar como ejemplo la expresión de sorpresa, de asombro, de admiración, de temor y desconocimiento de la persona de Jesús. Recordemos que ellos eran sus discípulos, los apóstoles que caminaban con él, que vivían prácticamente con él y que tenían una relación cercana, amical y de considerarlo siempre su maestro. Pero observemos que todavía no lo veían en su otra naturaleza. Muchas veces tenemos a Cristo, pero no lo vemos en la naturaleza que deberíamos de verlo. ¿Por qué? Porque muchas veces desconocemos, no leemos mucho la Biblia, no hemos tenido una experiencia. Hoy he visto en todos estos años que estoy trabajando en la obra de Dios como un pastor, he visto que mucha gente habla de la Biblia, tiene Biblia, están en las iglesias, están en los templos, congregan en los templos, tienen a veces hasta cierto tiempo, años congregando, pero no han tenido una revelación, no han tenido un contacto, no han tenido una experiencia, no tienen testimonio de lo que Dios verdaderamente ha hecho en sus vidas. Y parece ser que también esto pasaba con los discípulos. Amén de que los discípulos tuvieron la oportunidad, que no la tenemos nosotros, ¿no? Entonces los discípulos estaban, digamos, muy extrañados, atemorizados por lo que habían visto en esta oportunidad. Vuelvo a repetir, ellos parece que conocían a Cristo en la carne, no en el espíritu. Veían a un Cristo en su naturaleza humana, pero no la naturaleza divina. Y este tema, esta situación los atemorizaba. El Señor comprendía que debía seguir tratando con ellos para que pudieran conocerlo y tener una clara revelación de la identidad divina de nuestro amado Jesucristo, porque Él era el Hijo de Dios. Y quiero anotar una cosa con ustedes, que el Evangelio, es decir, los Evangelios escritos por los 4 apóstoles, ¿no?, mencionan que existen 36 milagros que realizó Jesús en el tiempo de su ministerio, y que lo mencionan los evangelios. Muchos de ellos, de estos milagros, destacaban la autoridad, ¿no?, y su naturaleza divina, poderosa, sobrenatural, como es el caso que hemos leído, que el viento y el mar le obedecieron. Y también debemos mencionar a muchos otros milagros. Por ejemplo, cuando él maldijo y se secó la higuera a su orden. Como los demonios que le obedecían saliendo de las personas al hacerlos libres.
y cómo también dio la orden a Lázaro, que hacía 4 días que había muerto, y Lázaro muerto obedeció y salió de su tumba. Todo esto tenía que llamar la atención de los discípulos y también de nosotros, queridos hermanos. Es muy importante que tengamos una visión clara de quién es nuestro Cristo, nuestro Salvador, el Dios que, aleluya, gloria a Dios, nos ha dado la vida eterna, que ha perdonado nuestros pecados, que nos ha dado, aleluya, una nueva naturaleza, aleluya, compartiendo su naturaleza con nosotros, la naturaleza divina. Hay que recordarlo, gloria al nombre del Señor. Otra cosa que también es importante mencionar y que lo menciona los evangelios es que, alabado sea el nombre de Jesús, en Lucas capítulo 4, verso 8, Jesús se enfrenta a Satanás en una lucha espiritual, a su nombre gloria. Y él ordena y le dice a Satanás: vete de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Esto Jesús lo dijo en el capítulo 4, vuelvo a repetir, del Evangelio según San Lucas, verso 8. Entonces aquí podemos ver la autoridad sobre Satanás. Satanás es un siervo. Él tiene que obedecer. Aunque no quiera, tiene que sujetarse a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús en esta oportunidad le ordena, ¿no? Y le hace recordar que él, Satanás, es tu Dios, su Dios, nuestro Dios y el Dios de Satanás también. Y le hace recordar que tiene que adorarlo y que tiene que servirlo. Es decir, Satanás de alguna manera es servidor de nuestro Dios. Y todo lo que estamos mencionando y muchos otros milagros hizo Cristo para recordarnos y recordar a sus discípulos la importancia de obedecerle. Toda la creación, hoy y antiguamente, desde la creación está sujeta, es obediente al Dios Supremo. Solo el ser humano, que en un principio también estuvo sujeto a la obediencia, pero que debido a Satanás, quien logró engañar y corromper a Adán y Eva, perdieron el temor de Dios, trasladando a la humanidad la rebeldía y la desobediencia hasta hoy. Por eso es que el ser humano puede caminar ofendiendo, desobedeciendo y rebelándose hasta hoy a Dios. Y lo menciona en Génesis 3, 1, 5, la razón por la que hoy el ser humano puede desobedecer a Dios, ¿no? Porque perdió, le dio lugar en forma desobediente, escuchó la voz del diablo y no la voz de Dios. Por eso es que la humanidad hereda la desobediencia como un pecado que comete el hombre, que no conoce, por supuesto, a Dios. Aunque hay algunos que también están en las iglesias evangélicos, protestantes, católicos, que dan un mal testimonio porque desobedecen la palabra de Dios y desobedecen a Dios. Pero el Dios de amor, nuestro Dios, amén, ha establecido su plan de salvación. Ha establecido el perdón para restaurar al ser humano por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo en la palabra de Dios, en las Escrituras, es denominado el segundo Adán, porque él
nos devolvió la capacidad de obedecer a todos aquellos que creemos en Él, aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que pertenecemos al pueblo de Dios. Entonces, con esta capacidad de obedecer, con el perdón de nuestros pecados, con nuestro arrepentimiento, el Señor nos ha dado la capacidad, nos ha devuelto la capacidad de obedecer y volver nosotros a estar sometidos a Él. Antes de conocer a Cristo, en el pecado estábamos sometidos a la carne, sometidos al poder satánico y demoníaco. Jesús nos hizo libres y a través de Jesús podemos obtener y podemos, aleluya, agradar a Dios obedeciendo. Entonces la obediencia, querido amigo, hermano, es pues la aceptación voluntaria. La obediencia es el aceptar voluntariamente, con gozo, con responsabilidad, la voluntad de Dios y también su autoridad, porque esa autoridad la tiene por derecho legítimo Dios sobre nosotros. El cristiano ha de obedecer la forma de doctrina. Escuche esto, muy importante, tiene que obedecer la forma de doctrina, o sea, la doctrina, la sana doctrina, la palabra de Dios, la cual ha sido entregada, ¿no?, al mundo, ¿no? Y lo dice Timoteo en su primera carta, capítulo 4, verso 16, donde él menciona lo siguiente, para la iglesia, para ti, para mí: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la palabra que tú estás recibiendo, de la enseñanza que te están dando. Tú tienes que examinar, tú eres responsable. No es el hombre que te enseña, no es el pastor, no es el líder, no es a la iglesia que tú asistes. Eres tú el responsable, eres tú quien va a dar cuenta al Señor. Por eso, Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, preparándolo para ser un pastor: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Consideremos que el cristiano, al ser salvo, es vertido en el molde de la salvación. Por ello, ha de obedecer los preceptos de este molde y permitir que en ese molde nos formemos y nos forjemos en nuestra nueva vida. Jesucristo fue el primero en mostrar obediencia, fue la punta de lanza para encontrar la obediencia como un claro concepto de demostración de amor y de temor a Dios. Filipenses capítulo 2, versos 5, 6, 7 y 8 dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su forma de hombre, escuche esto, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en madero. Amén, continuamos, van a disculpar, tuvimos un inconveniente con, acá un inconveniente técnico, pero vamos a seguir. Estábamos diciendo, ¿no?, que Jesucristo fue el ejemplo de obediencia. Terminábamos con decir que Él había tomado la forma de hombre, pero se humilló a sí mismo.
y se hizo obediente hasta la muerte. Pero no solamente en una muerte simple, sino una muerte que terminó en una cruz, en un madero. Aún se hizo maldito, porque la muerte en esas circunstancias y como él murió en las manos de las autoridades romanas que catalogaban a todos aquellos que morían en un madero o en una cruz, era pues un hombre maldito, pero se hizo obediente, no considerándose a sí mismo, sino considerándose, ¿no?, que tenía que ser obediente hasta ahí, hasta la muerte, para demostrar que la obediencia tiene que ser el camino que nosotros hemos tomado, ¿no?, tomando la cruz y negándonos a nosotros mismos, no por un mes, no por un año, no por 10 años, es hasta la muerte. Es un pacto que hicimos con Cristo, querido hermano y amigo. Es importantísimo esto que estamos hablando. Es importante que nosotros veamos en esta parte de la obediencia, en esta forma de ver la obediencia en la Biblia. Otro ejemplo fue el ejemplo que dio Abraham. Abraham dio un ejemplo. Abraham dispuso, ¿no?, su vida para obedecer al Señor. Abraham tuvo la oportunidad de demostrar la fidelidad, alabado sea el nombre de Jesús, la fidelidad al Dios que lo llamó. Él salió de su tierra, de su parentela, dejó todo lo que había, dejó todo lo que tenía, obedeciendo ese llamado para ir a otra tierra. Él no la veía, no conocía esa tierra, pero obedeció. No puso peros, ¿no? Él obedeció. Obedeció de tal manera que agradó esa obediencia al Señor. Y Dios lo bendijo. Lo bendijo de una manera especial. Por eso, en Hebreos capítulo 11, menciona en el verso 8, que por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció y salió de su tierra y de su parentela para ir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber dónde iba. Eso se llama fe. Eso se llama, alabado sea el nombre de Jesús, obediencia. Otro ejemplo son los hermanos Simón, Pedro y Andrés. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 18 hasta el verso 22, podemos ver cómo dejaron su labor estos dos hermanos, porque ellos eran pescadores y obedecieron a Cristo. Obedecieron, aleluya, al llamado, a la oferta de hacerlos pescadores de hombres. Igualmente ocurrió con Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, también pescadores. Ellos dejaron su barca, su labor, sus redes, y no solamente su trabajo, sus redes, de donde tenían para comer y subsistir y mantener a su familia, sino también dejaron a su padre y decidieron seguir a Jesús porque obedecieron la palabra de Dios. Es importante notar la forma como obedecieron estos hombres que estamos detallando, que está en la Escritura, que usted puede observarlo, porque estoy dando los textos, estoy dando los capítulos. Ahora, la obediencia tiene y debe involucrar la participación activa a medida que Dios obra y que nosotros, los cristianos, los creyentes, los que decimos que servimos a Dios, ¿no?, tenemos que permitir que esa participación activa, a medida que Dios va tratando con nosotros tenemos que permitir, nosotros tenemos que darle lugar, nosotros tenemos que poner en primer lugar todas estas cosas. Ahí donde, aleluya, mostramos que nos negamos a nosotros mismos por seguir al Señor.
también es necesario que nos aseguremos de estar sometidos a Él. ¿Para qué? Para que podamos cumplir exactamente o estrictamente con lo que Él nos ordena. Por eso permítame compartir con usted la maravillosa provisión que Dios tiene para el creyente, para usted, para mí. Porque no solamente provee el deseo de obedecer, sino que también proporciona los medios para los cuales nosotros podemos cumplir ese deseo. Ahora, tenemos que aclarar que el deseo de obedecer no es obediencia. Vamos a citar el libro de Hebreos, capítulo 5, desde el verso 7 al verso 9. Esta palabra, esta carta escrita, dice de Jesús que aunque Él era el Hijo de Dios sin pecado, escuche bien esto, aprendió la obediencia a causa del sufrimiento. No olvidemos que Cristo en la naturaleza humana sufrió para obedecer lo que su Padre había dictaminado para que Él, gloria a Dios, viniera aquí a esta tierra. Él tenía, alabado sea el nombre de Jesús, que cumplir lo que el Padre había, aleluya, gloria a Dios, ordenado. Del plan que Él tenía, Jesucristo era un instrumento que tenía que cumplir el plan divino para sacar a la humanidad y devolverle, aleluya, gloria a Dios, la posibilidad de entrar al reino de Dios, de ser parte del reino de Dios. Y Cristo, dice la palabra, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, escuche, Cristo, el Hijo de Dios, rogaba, suplicaba, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Hoy circulan una serie de doctrinas. Hay aquellos que dicen que la salvación no se pierde. Los salvos siempre salvos. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero como Cristo, como hombre, lloraba, clamaba, suplicaba, rogaba para que el Padre lo ayudara a cumplir con, aleluya, esa meta, esa tarea que le había dejado. ¿Por qué? Porque tenía temor, porque era reverente, porque era responsable, porque quería obedecer. Y la Biblia dice, aunque era hijo, era el Hijo de Dios, por lo que padeció, escuche, aprendió la obediencia. A muchos de nosotros no nos gusta padecer, pero en medio de ese trato de parte de Dios, nosotros tenemos que padecer, porque de esa manera demostramos nuestra fidelidad y obediencia a Dios. La Biblia también dice que habiendo sido perfeccionado, hablando de Jesucristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, Cristo obedeció, murió, entregó su vida por nosotros. Y ahora nosotros seguimos a ese Cristo precioso, obedeciendo al Padre en la misma forma que Él obedeció, para ser también una bendición. Así como Cristo fue una bendición para la humanidad, nosotros convertidos al cristianismo en una verdadera conversión, en un verdadero testimonio, somos una bendición para la familia, para los vecinos,
para los compañeros de trabajo, porque obtenemos, aleluya, la tarea de ser la luz y la sal de este mundo. Es muy importante esto. Este mundo es un caos. El mundo está en crisis en todo aspecto. Pregunto yo, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estás haciendo tu hermano? ¿Qué estás haciendo, hermana? ¿Estás obedeciendo a Dios? De eso tú darás cuenta. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 23, Jesús dijo que si alguno lo amaba, debería de demostrar su amor guardando y obedeciendo su palabra. Importante es mencionar que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, en el original, el Nuevo Testamento. Y por ello, al examinar la palabra griega hupotazo, encontramos que su significado es colocar o clasificar debajo, sujetar y obedecer. Y también se refiere a obedecer y sujetarse. Y aquí tenemos algo que también el creyente que agrada a Dios debe cumplir. Obedecer, dice la Biblia, a las autoridades civiles. Pero también tenemos que obedecer a las autoridades que pertenecen al gobierno de la iglesia. Por eso es que tenemos que leer la Biblia y tomar en cuenta lo que en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 7 dice, a la letra, acordaos de vuestros pastores, dice, a ti, querido hermano, a ti, querida hermana, que quieres la bendición de Dios, ¿estás obedeciendo, acordándote de tu pastor? Muchos he escuchado y veo que son rebeldes a los pastores, que critican a los pastores, que denigran a los pastores, que insultan a los pastores, que se levantan contra los pastores. Pero yo quiero que con esta palabra, quiero bendecirte para que encuentres que Dios, aleluya, te pueda bendecir, porque si tú no estás haciendo lo que dice la Biblia, no estás obedeciendo para acordarte de tu pastor, no solamente sujetándote y no solamente obedeciéndole, sino respetándolo. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que nos tenemos que acordar de nuestros pastores. ¿De qué pastores? De aquellos que nos hablaron la palabra de Dios y que, aleluya, tienen una conducta intachable. Entonces, considerar, respetar, ¿no? A esos pastores, la Biblia te exige a ti y a mí. Porque tenemos, aleluya, que ver el resultado de su conducta. Un pastor, aleluya, tiene que ser, alabado sea el nombre de Jesús, pesado por su testimonio. No solamente por lo que habla, sino por lo que demuestra en su conducta, en su accionar. Y la Biblia dice entonces, si tú encuentras un pastor que es así, tienes que imitar su fe. Y en este capítulo, o en ese libro de Hebreos, capítulo 13, verso 17, agrega para la iglesia, para ti y para mí. No nos solicita. El Señor no te está diciendo, fíjate, puedes ver. Hay una ordenanza. Hebreos capítulo 13, verso 17, nos dice que tenemos que obedecer a nuestros pastores. Y no solamente obedecerlo, sino que tenemos que sujetarnos y someternos. Esta palabra no les gusta a muchos que dicen que son creyentes, pero que andan, alabado sea el nombre de Jesús, como cabras, como chivos, no como ovejas. No se someten, no se sujetan. Alabado sea el nombre de Jesús.
y piden la bendición de Dios. Y la bendición no te va a llegar, porque tú tienes que estar según el orden de Dios, según lo que Dios ha ordenado, que nos sujetemos, que estemos sometidos bajo, aleluya, gloria a Dios, la autoridad destinada en la iglesia como líder, el pastor. Pero no a cualquier pastor. Tiene que ser un pastor, aleluya, que dé buen testimonio, que camine conforme a la palabra de Dios. A ellos tenemos que sujetarnos. A ellos tenemos que someternos. No podemos meter a todos, aleluya, en la misma canasta. Hay gente que cataloga al pastor como ladrón, como sinvergüenza, como, aleluya, que no trabaja, que vive de la grey, que explota la grey. Y sí los hay que estar claramente, conscientes de que sí lo hay. Sí hay pastores, pero no son pastores. No son pastores. Son cualquier otra cosa menos pastores. No tienen temor de Dios. Han hecho de la congregación, aleluya, un negocio. Solo ven la plata, solo ven el dinero. Sí es verdad eso. Y tenemos que dar cuenta. Yo no lo voy a negar. Pero no todos son así. ¿Por qué? Porque el pastor que es pastor de verdad, que sabe y que teme y que obedece a Dios, sabe que tiene una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Tiene que velar por las almas de los creyentes. Dios le va a pedir cuenta al pastor. Le va a pedir, aleluya, cuenta por el trato, por la forma como pastorea, cómo se preocupa de enseñar, la seriedad de la enseñanza. Porque van a tener que rendir cuenta, dice la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y tienen que hacerlo con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. El llamado pastoral es un llamado muy especial. No cualquiera puede ser un pastor. Un pastor tiene que tener testimonio, tiene que tener experiencia, tiene que conocer la Biblia, tiene que saber gobernar su casa, tiene que tener en sujeción a su esposa, a sus hijos. Tiene que dar testimonio no solamente en la iglesia, sino de los de afuera. Tiene que saber gobernar su hogar primeramente para saber gobernar la iglesia. Jesús también dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo capítulo 11, verso 15. ¿Qué quiso decir él con eso? Porque todos nosotros, los seres humanos, tenemos oído y están puestos en una parte de nuestro cuerpo. ¿Por qué entonces es que algunos creyentes de la iglesia que tienen oídos oyen y otros no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Estamos refiriéndonos al deterioro espiritual y no físico de muchos creyentes. La respuesta se da en una sola palabra, y es que algunos son obedientes y otros no son obedientes. Cuando Dios habla de su amor y su deseo de restaurarnos a una relación con Él, nosotros como hijos y Él como nuestro Padre, en esa circunstancia tenemos la elección de aceptar o rechazar su oferta. Pero una vez que aceptamos, nos convertimos en miembros de su familia y automáticamente estamos matriculados en la escuela de la obediencia. Se nos da la habilidad de oír juntamente con la nueva naturaleza que tiene dentro de sí el deseo de obedecer. Desde ese momento en adelante podemos oír su voz y su palabra, la cual nos instruye, nos capacita. Y también contamos y tenemos a nuestro alcance su Espíritu Santo, para que Él sea nuestro compañero, para que Él sea nuestra guía,
y también ser la autoridad que siempre se encuentra presente. Ahora, ¿qué sucede con aquellos creyentes que por razones XX se niegan a obedecer los mandatos de Dios? ¿Qué va a pasar con ellos? Se va a endurecer su corazón, de tal manera que va a afectar su oído espiritual y mañana no podrá entender lo que Dios le está diciendo. Y eso también va a afectar la vista espiritual, porque no va a poder ver lo que Dios también, aleluya, va a hacer con él. Porque Él está haciendo en nuestras vidas, aleluya, muchas cosas buenas. Todas las cosas que Dios hace son buenas. Amén. Y muchas veces el creyente no mira, no ve. Como que el diablo le nubla la vista. Y claro, el diablo es un desobediente y hace que también, aleluya, muchos creyentes sean unos desobedientes. Y finalmente, eso se convierte en una rebeldía. Y la rebeldía trae desobediencia. Y esto produce pecado. Como lo demuestra la Biblia, la palabra de Dios, con la transgresión que cometió David, que en un tiempo tenía el corazón como el de Dios, pero después se volvió un asesino, se volvió un adúltero. Y el rey David, escribe un salmo. El Salmo 19, en el verso 13, mira lo que dice. Que él, entendiendo que, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, podía convertirse, aleluya, en un hombre que, alabado sea el nombre de Jesús, hacía pecado de diferentes formas. Él escribe en este Salmo, capítulo 19, verso 13, y dice, y pide, y reclama al Dios de los cielos, preserva también a tu siervo de la insolencia, para que no me enseñoree de mí mismo, y entonces seré irreprochable y quedaré libre de grave delito. David sabía, por lo que había pasado, cómo se comporta el hombre cuando desobedece y entra en pecado. Se vuelve insolente, se vuelve rebelde, contumaz, se vuelve un enemigo de Dios. En la iglesia, con la Biblia, ayunando, predicando, se vuelve un enemigo de Dios. Y si no, examinemos la Biblia una vez más y consideremos el caso del rey Saúl. Llamado, escogido por el Dios mismo. Es un ejemplo de lo que no debería de ocurrir, pero que ocurre con aquellos que hemos oído su llamado para ser sus hijos. Dios, para probar a Saúl, ordena a través de su siervo, a través de su profeta Samuel, una tarea para que él la cumpla. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 3. Dice lo siguiente. Ve pues y hiere a Amalec, le dice el profeta Samuel, de parte de Dios, que vaya y cumple esta tarea. Ve pues, le dice a Saúl, y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y aquí me detengo porque muchos se sorprenderán. De repente no leen la Biblia, no conocen a Dios y dicen, pero ¿cómo es esto? ¿Quién es este Dios? Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el Dios que te hizo a ti. El Dios que juzga. El Dios que mandó el diluvio. El Dios que destruyó Sodoma y Gomorra. No te sorprendas. Y te voy a explicar por qué. Porque a Saúl también el profeta le explicó por qué Dios estaba haciendo esto. ¿Por qué le daba estas tareas? ¿Por qué? Porque tenía que primeramente poner obediencia
a Saúl y le ordena solemnemente a través del profeta Samuel que se ponga atento y que cumpla la palabra que él está recibiendo. Y Dios manda, aleluya, a Samuel para que le explique la razón por lo que él le estaba dando esta tarea. O sea, Dios se toma la molestia de explicarle al hombre, que no tiene por qué explicarle, porque cuando Dios manda algo, tú tienes que obedecer. Dios no te pide, aleluya, que tú pongas tu opinión. Dios no te pide eso. Cuando Dios manda algo, tú tienes que obedecer. A su nombre, gloria. ¿No te gusta eso? Entonces no eres un buen creyente. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aquí es donde se levanta la opinión. Aquí es donde se levanta, alabado sea el nombre de Jesús, el hombre viejo, el hombre rebelde, el hombre que piensa, aleluya, en sí mismo, el que se lleva de su propia opinión y comienza a conjeturar lo que Dios le manda en la palabra, lo que Dios le pide. Entonces Dios le explica por qué es severo, por qué está enviándolo a hacer esto. Y le recuerda que el pueblo que, aleluya, él estaba mandando para que, aleluya, lo extermine, alabado sea el nombre de Jesús, era el pueblo amalecita. Y este pueblo era un pueblo que había ofendido al pueblo de Israel, había injuriado, había mentido. Y no solamente eso, sino que, aleluya, cuando el pueblo de Dios comenzó a tomar las naciones que Dios había mandado, ellos se opusieron, le hicieron guerra al pueblo de Dios y mataron a muchos israelitas. Y Dios, Jehová, consideró que esta nación, los amalecitas, se estaban rebelando contra la autoridad de Dios. Cuidado con la rebeldía. Cuidado contra que te rebeles contra, aleluya, lo que la palabra de Dios dice. ¿Y cuál fue el actuar de Saúl como ejemplo? ¿Obedeció? Sí, pero obedeció a medias. Y esto es como si no hubieras obedecido. Lo dice 1 Samuel, capítulo 15, verso 9. ¿Por qué? Porque Saúl perdonó la vida del rey Agag y también de su ejército. 2. Preservó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Él tomó la decisión por su cuenta, no obedeció lo que Dios le había dicho. Preservó las ovejas, las vacas, los terneros más gordos y todo lo de valor. Y cuando le pidieron cuenta sobre esto, dijo, esto que he guardado, el preservado, es para ofrecerlo en holocausto a Dios. Y eso no era lo que Dios le había mandado hacer. Y por último, sí, destruyó. ¿Pero qué destruyó? Lo que era inútil, lo que no servía. Entonces Dios, que todo lo evalúa, que nos está mirando, aleluya, en nuestra condición, en nuestra actitud, en nuestra conducta, evalúa lo que Dios te manda hacer. Evalúa, aleluya, la palabra, cómo tú la estimas, cómo tú la obedeces. Cómo tú tienes reverencia, cómo tú, alabado sea el nombre de Jesús, tienes temor, cómo tú te consagras ante Dios, obedeciendo a Dios. Dios evalúa, Dios, aleluya, mira la tarea, alabado sea el nombre de Jesús. Y en el caso de Saúl, decide. Esto está en el libro de 1 Samuel, capítulo 15, versos 10 y 11. ¿Qué decide Dios? Dios decide y manda al profeta Samuel para que le diga a Saúl, ¿qué le va a decir? Mire lo que le va a decir. Me pesa haber puesto por rey a Saúl en aleluya. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Pregunto yo,
¿Se pesará Dios de habernos llamado a muchos de nosotros que no estamos haciendo lo conveniente, que no estamos obedeciendo a Dios? Porque el rey Saúl, siendo llamado por el mismo Dios, ahora el Señor se pesa, ahora se arrepiente. Pero quiero decirte, querido hermano y amigo, que el arrepentimiento de Dios no significa, si lo queremos comparar con lo que nosotros, aleluya, hacemos, no significa que Dios se arrepintió y cambia de mentalidad. Dios nunca va a cambiar de mentalidad. Lo que Dios va a cambiar es el método, el procedimiento que ahora va a tener que aplicar por la desobediencia a Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué cambia ese procedimiento? Porque Saúl había, aleluya, decidido desobedecer. Y decreta Dios, aleluya, que Saúl se ha puesto en su contra. Escuche, esto es importante. Importante para, aleluya, esforzarnos a obedecer a Dios. Mira lo que dice de Saúl Dios. Dice que al desobedecer le ha demostrado a Dios que se ha puesto en su contra y lo declara su enemigo, el desobediente. Cristiano desobediente, cristiana desobediente es un enemigo de Dios. Eso lo dice la Biblia. Y no solamente eso, porque la desobediencia de Saúl también trajo, ¿qué cosa? Rebeldía, soberbia, rechazo hacia Dios. Ahora, ¿cómo actuó? En vez de humillarse, de arrepentirse, dice la Biblia que, aleluya, después de que le llamó la atención el siervo de Dios, diciéndole lo que Dios había dicho de él consideró que Dios se había equivocado, que el profeta se había equivocado, que era injusto lo que le estaban haciendo. Y se hizo un monumento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para buscar el reconocimiento del pueblo, ya que Dios y su profeta no estaban contentos con él. Él buscó, aleluya, la conveniencia, el reconocimiento del pueblo. Fíjense cómo se pone un hombre, una persona cuando desobedece a Dios. Se vuelve necio, se vuelve rebelde, se vuelve contumaz. A su nombre, gloria. ¿Qué trajo la desobediencia de Saúl? Trajo justificación. Él buscó qué justificarse. El que desobedece a Dios siempre va a encontrar justificación. Siempre va a encontrar un pretexto. Él se justificó personalmente y fue guiado por su necedad. Él insistió neciamente que sí había obedecido y que todo lo que había hecho lo había hecho bien. Entonces Dios reprende y confronta a través de su siervo Samuel. Reprende y confronta su desobediencia. Hay quienes necesitan la disciplina de Dios para ver su desobediencia. Están tan ciegos, está tan endurecido su corazón que son necios, que no ven su mal camino, que no ven su desobediencia, que creen que pueden engañar a Dios. Y así fue con Saúl. No, yo he hecho bien todas las cosas. He traído, aleluya, he hecho lo que el Señor me había mandado. Entonces el hombre de Dios tuvo que confrontarlo. Muchas veces los pastores tenemos que confrontar a los creyentes desobedientes, a los creyentes que quieren hacer lo que les da la gana, que no se sujetan, que andan por allí, que se salen por su cuenta. Y que según ellos están haciendo la obra de Dios, que están predicando, que están ayunando, pero no en el orden de Dios.
no bajo la sujeción, digamos, la obediencia, no bajo el sometimiento del pastor. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Están fuera de la cobertura pastoral. Y eso es delicado, eso es grave. Un creyente bajo, aleluya, fuera de la cobertura pastoral no agrada a Dios y le va a ir mal. Le va a ir mal. Hay que ponerse a cuentas con el pastor. Ya tú sabes con qué pastor, las características de tu pastor. Porque si tú te rebelas del hombre de Dios, yo estoy hablando de las características que dice la Biblia de un pastor, de un buen pastor, te va a ir mal, como le fue mal a Saúl, que desobedeció a Dios, desobedeció al profeta, y el profeta tuvo que ponerlo en su sitio. Tiene que confrontarlo, tiene que enfrentarse a ese desobediente, a ese rebelde. Así es como debemos actuar los pastores en muchos casos. No en todos, por supuesto, pero en aquellos contumaces, aquellos rebeldes, aquellos que se enfrentan, aquellos que no quieren obedecer, aquellos que quieren hacer lo que les dé la gana, aquellos que quieren caminar en la iglesia, alabado sea el nombre de Jesús, como ellos quieren. En este caso, Samuel tuvo que confrontar a Saúl y le dijo en su cara: entonces, ¿qué balido es este que escucho de ovejas y mugido de vacas? Yo estoy escuchando esto con mis oídos. ¿Qué estás pretendiendo? ¿Engañarme, tomarme el pelo? Pero Saúl estaba ciego, porque la desobediencia trae ceguera espiritual. Alabado sea el nombre de Jesús. Trae rebeldía. Y Saúl no se arrepintió. En el primer momento, aleluya, no hizo un arrepentimiento de corazón e intentó justificarse. Lo dice Primera de Samuel, capítulo 15, verso 15. El pecado de desobediencia y la falta de arrepentimiento y poner nuestra voluntad en contra de la suya se convierte en grave pecado y provoca la ira de Dios. La desobediencia se convierte en pecado. Y ese pecado, como lo dice Dios, la desobediencia, Dios lo toma de esta manera, escucha, como pecado de rebelión. Es decir, tú eres desobediente, estás en rebelión con Dios. Y te cataloga a Dios como un obstinado. Y tu pecado de desobediencia, Dios lo ve como pecado de brujería y de idolatría. Mira lo grave de la desobediencia. Por eso hay que ponernos a cuenta con Dios. Ahora otra cosa, la desobediencia no permite la bendición. Poder agradar a Dios, diezmando, ofrendando, alabando, ayunando, predicando sin arrepentimiento sincero, es considerado como un sacrificio no aceptable a Dios. Escúchame, hermano querido, hermana querido. Recordemos que la desobediencia de Adán y Eva trajo al mundo, a la humanidad, el pecado. Nos hizo pecadores a todos. Romanos capítulo 5, verso 19 dice, y nos crea enemistad en contra de Dios. Es decir, la humanidad en su mayoría que no se ha arrepentido está en enemistad con Dios. Dios considera enemigo a aquellos que, aleluya, hacen lo que les da la gana y desobedecen. Ahora, la desobediencia también es considerada por Dios como un desprecio. Si tú desobedeces a Dios, estás despreciando la palabra de Jehová.
Estás despreciando a Dios. Estás despreciando el gobierno de Dios. Y la palabra de Dios dice, por cuanto tú despreciaste. Eso es lo que le dijo Dios a través de Samuel a Saúl. Por cuanto tú has despreciado la palabra de Jehová, la palabra de Dios. Primera de Samuel capítulo 15, verso 23. Y tuviste en nada, o sea, no consideraste la palabra de Dios. Él también te ha desechado. ¿Qué significa? Que te ha despreciado y te tiene en nada para que seas rey. O sea, no te considera como rey, no te considera como un hijo, no te considera dentro del pueblo de Dios, te considera como un enemigo. Por eso es importante el arrepentimiento sincero, el apartarnos de la rebeldía. Tenemos que mejorar esa actitud, esa conducta. Los creyentes que no están dispuestos, escuche esto, querido hermano y hermana, los creyentes que no están dispuestos a ser gobernados y obedecer a Dios, son unos ineptos, son, aleluya, indignos de gobernar sus hogares, de tener bendición en sus trabajos, de ser una bendición en sus propias vidas y con su familia. Querido hermano, el objetivo es que tú estudies la palabra. Si tú consideras que lo que nosotros hemos hablado, aleluya, en esta enseñanza, consideras que es de parte de Dios esta exhortación, pues yo te pido que busques a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras estés cercano, búscalo. Arrepiéntete. Amén. Pídele perdón. Porque tu desobediencia te va a traer consecuencias funestas a ti y a toda tu familia. Y no vas a poder prosperar. Y Dios no va a poder bendecirte. Tienes que ser sincero. Tienes que confesar tu desobediencia, pedirle perdón, cambiar de actitud para que tú puedas recibir las bendiciones de Dios, para que crezcas, para que seas una bendición en tu hogar, para que su esposa se convierta, para que tus hijos se conviertan, para que ganes almas. No es solo el hecho de salir a una plaza o predicar la palabra de Dios, es tu vida, es tu conducta, es tu actitud para con Dios. ¿De qué sirve que salgas a predicar? ¿De qué sirve que diezmes? ¿De qué sirve que ayunes? ¿De qué sirve los sacrificios que tú quieras hacer? Alabado sea el nombre de Jesús. Dios nos dice, aleluya, que los sacrificios sin obediencia, alabado sea el nombre de Jesús, no son aceptables delante de Dios. No sirven. Alabado sea el nombre de Jesús. Más bien la obediencia, aleluya, viene a ser, alabado sea el nombre de Jesús, como algo que sube como olor fragante. Cualquier sacrificio que tú hagas, cualquier presentación, cualquier diezmo, ofrenda, cualquier labor, cualquier, aleluya, trabajo que hagas para Dios será aceptable, será bien recibido por Dios. Y Dios corresponderá contigo en bendecirte, en cumplir sus promesas. Muchos están años, no reciben nada, porque piden mal, porque hacen mal, porque están en rebeldía en las iglesias. Vuelve a la senda de la justicia, vuelve a la senda de la obediencia de la palabra de Dios y verás cómo Dios te bendice. Amén. Quiero hacer una oración. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios conoce los corazones y su palabra nunca volverá vacía. Sí lo creo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por habernos permitido, Señor, en esta ocasión, Señor,
transmitir este mensaje que consideramos, Señor, es tu palabra, es tu deseo, es tu amor y tu misericordia que tú derramas para con todos tus hijos, para con toda tu iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, todo aquel que, Señor, está haciendo un examen de sus actitudes, aleluya, y evalúa su condición, Padre, y se vuelve a ti y te pide perdón por la desobediencia que haya tenido, la conducta equivocada, errada, Señor, de rebeldía para con las, aleluya, normas bíblicas, escriturales que tú has dejado, Señor, y contra las autoridades que hay y que están puestas en la iglesia, Señor. Si hay un arrepentimiento sincero, perdona, Señor. Devuelve, Señor, aleluya, esa bendición de sentirse, aleluya, salvo, de sentirse perdonado, la alegría, el gozo, para que pueda ser una bendición ante este mundo, ante esta sociedad, Señor, en crisis y en desobediencia para contigo. Yo te suplico en el nombre de Jesús que toques, aleluya, a los que están enfermos por ser desobedientes, a los que les van mal en su trabajo por ser desobedientes, aquellos que tienen problemas dentro de sus hogares, en su familia, por ser también desobedientes, a los que han sido disciplinados y a los que están y se han alejado, Señor, en rebeldía de sus iglesias. Tú ten misericordia, Señor, porque alejados de ti nada podremos hacer. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, aleluya, que esta tu palabra haga la obra, Señor. Y te doy gracias, mi Señor. Gracias, Padre mío. Estás enviando tu Espíritu Santo en los corazones, en las mentes, aleluya, de aquellos que han recibido, Señor, aleluya, este mensaje. Bendícelos, ayúdalos, prospéralos, que crezcan y que sean una bendición en sus iglesias y para tu obra también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Querido hermano, gloria al nombre del Señor. Si ha sido de bendición esta palabra, aleluya, gloria a Dios, esta enseñanza, gloria al nombre del Señor, te suplico que la compartas. Lleva tú la palabra de Dios, aleluya, gloria al nombre de Jesús, con la intención de que el pueblo de Dios, de aquellos que no conocen pero que tienen hambre de la palabra de Dios, reconozcan la palabra del Señor y puedan crecer, puedan ser de bendición, puede ser de edificación en la vida personal y en la vida, aleluya, de todos mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y será hasta otra oportunidad. Amén.